¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de delitos en particular. En esta ocasión nos toca el tema de delitos cometidos contra el derecho de autor. Y los delitos contra la propiedad intelectual es la consecuencia de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor y se encuentran protegidos por nuestra legislación en los siguientes artículos. Antes de continuar con los artículos, cabe mencionar que nos referimos a derechos de propiedad intelectual, a por ejemplo, obras literarias, libros, poesías, canciones, versos, etcétera, etcétera, y precisamente a los derechos que tiene el autor sobre esas creaciones. Artículo 424. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública, también al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos. A quien use en forma dolosa, con el fin de lucro y sin autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho del Autor. Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2.000 a 20.000 días de multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras fonográficas, videogramas o libros protegidos por la ley del derecho de autor en forma dolosa con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley debe otorgar al titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Igual pena se impondrá a quienes a sabiendas aporten o provean de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras fonográficas, videogramas o libros a que se refiere en el párrafo anterior, o a quien fabrique con fin de lucro dispositivos o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. El artículo 424 tercero nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 5.000 a 30.000 días de multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos en forma dolosa con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videos o libros a que se refiere la fracción primera del artículo anterior, y si la venta se realiza en establecimientos comerciales de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 bis de este código. Vamos con el artículo 425 que nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 2 años o de 300 a 3.000 días de multa al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución. El artículo 426 nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y de 300 a 3.000 días de multa en los siguientes casos: a quien fabrique, importe, venda, arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portada de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal, y a quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de disfrazar una señal de satélite cifrada portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. El artículo 427 nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, en este caso un cambio de autor. Artículo 28 nos dice: las sanciones pecuniarias previstas en el presente título se aplicarán sin prejuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor al 40% del precio de venta al público de cada producto
o de la prestación de servicios que implican violación alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor. Hasta aquí nuestra clase de delitos en particular. En este caso nos tocó los delitos de derecho de autor. Si hay alguna duda o alguna situación, eh, pues con toda confianza pueden comunicarse conmigo. Simplemente son artículos. Espero que no haya duda, que tengan un excelente día. Saludos.